Perfecto. Inicia la grabación. Comenzamos. Bienvenidos, jóvenes, a la tercera semana de trabajo que tenemos en el desarrollo de la asignatura. Y para ello tenemos que darle continuidad a los contenidos que están comprendidos dentro del cómputo 1. En el caso de la semana 3, lo que vamos a verificar son las ecuaciones en Excel para operaciones de interés simple. Es decir, recordando un poco, la primera jornada que tuvimos virtual fue la parte introductoria. La siguiente jornada que tuvimos presencial fue el detalle ya de algunas operaciones, ¿verdad? Que estuvimos verificando ya en el salón. Y unos pequeños acercamientos que tuvieron ustedes, algunos ejercicios, algunos planteamientos sencillos para verificar el nivel de aprehensión, ¿verdad? De los contenidos desarrollados. Ahora, considerando primero el adelanto tecnológico que hay en términos de herramientas ofimáticas, y segundo, los entornos de educación que se van a volver prácticamente norma de aquí en adelante, tenemos que aprender a utilizar mucho los elementos ofimáticos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Entonces, para ello, en esta oportunidad, vamos a conocer, y en el caso de aquellos que ya tengan alguna idea, alguna experiencia, vamos a recordar cómo se trabaja en Excel para realizar operaciones de interés simple. Adelantándoles que el uso en Excel va a ser bastante presente, va a estar bastante presente en el desarrollo de la mayoría de temas de esta asignatura, ¿verdad? Entonces, iniciamos con interés simple. Tenemos que ver entonces la aplicación de esa herramienta en Excel. Entonces, es de recordar que Excel como programa informático es un aliado importante en la mayoría de las áreas de trabajo o que tienen que ver con cualquier ámbito de gestión empresarial. Sin embargo, la matemática financiera no es la excepción. Por lo tanto, hay de recordar que todo lo que tuvimos como previa experiencia, tanto del laboratorio que hicimos la vez anterior, como de la labor que hemos hecho en las prácticas, en la resolución de algunos ejercicios de práctica que están por ahí, nos hemos apoyado con las calculadoras científicas. Entonces ahora vamos a migrar el desarrollo de esos cálculos a una hoja de Excel. La versión actual de Excel no posee fórmulas específicas para interés simple, ¿verdad? Como tales. Pero las fórmulas algebraicas que se utilizan son muy sencillas y son fáciles de trasladarlas a una hoja de cálculo. Lo que hemos remarcado desde el principio de la asignatura, damas y caballeros, que es necesario primero saber interpretar lo que nos pide el ejercicio, sacar sus datos y sobre esa base saber qué fórmula implementar. Porque lo difícil, entre comillas, es meter los datos a la fórmula, sustituirlos, ¿verdad? Para obtener un resultado. Y sobre ese resultado obtenido, pues hacer inferencias, hacer opiniones o análisis, ¿verdad? Entonces, nos vamos a apoyar en Excel para verificar ese detalle de información. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a retomar los mismos contenidos que ya hemos visto anteriormente hasta esta fecha y los vamos a resolver, vamos a explicarlos nuevamente, pero mediante la resolución a través de fórmulas en Excel. La sugerencia que da el autor de contenidos es de que estos ejercicios de práctica se desarrollen, de hecho en la plataforma hay una guía de ejercicios por ahí para que la puedan resolver mediante el uso de las fórmulas en Excel. Y ahí hay un par de instrucciones también de cómo se tiene que hacer la dinámica de participación en el foro respectivo, ¿verdad? Entonces vamos por partes. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que la forma en la que estamos trabajando parte de la premisa de un problema, un planteamiento específico que nos pide de manera puntual y clara un resultado en términos de una variable, de lo que están contenidas en la fórmula de interés simple. Entonces, el ejemplo 1 dice, una persona deposita 5,000 en una cuenta de ahorros que paga 0.3% mensual, retira su dinero luego de 2 años. Pregunta, ¿cuál es el monto acumulado? Y surge otra pregunta, ¿cuánto ha generado en concepto de intereses? Entonces, este planteamiento ya conlleva 2 requerimientos. El primero, identificar el monto, que ya lo pide expresamente, ¿verdad? ¿Qué variable tenemos que buscar? Monto. Y la otra es el interés. Recordando, ¿verdad? Cuando habíamos hablado, tanto de manera presencial como en las primeras jornadas, de que no es lo mismo hablar de interés que de tasa de interés, porque son diferentes. Interés es con esta fórmula, ¿verdad? Que es igual al resultado de monto menos capital, donde el resultado se mide en unidades monetarias. Y tasa de interés es el ámbito porcentual, ¿verdad?
que convertimos a decimal para efectos de operarlo, para efectos de cálculo, pero para efectos de respuesta es decimal. Entonces, teniendo aquí los datos, ¿verdad? Planteamiento, como ya lo tenemos definido, los datos, como ya hemos sugerido que se haga, verificamos las fórmulas a utilizar. Entonces, ahora, teniendo esa información, nos apoyamos en Excel para poderlo hacer. En este caso, para efectos de que se vea mejor, vamos a aumentar un poquito el tamaño y vamos a verificar el detalle también de la tipología de letra para que sea más entendible. Y empezamos a migrar la información, ¿verdad? Ejemplo y datos. Lo tenemos acá. Ejemplo. Bueno, sería este el ejemplo 1. Y de ahí tenemos que partir de sus datos. Los datos van en función de las distintas variables que se van a buscar o aquellas de las que disponemos para efectos de realizar cálculo. Entonces, aquí tenemos ya el orden en el que van a ir de esta manera, ¿verdad? Capital, tasa, plazo y monto. Y de esa manera las vamos a ordenar. Capital, tasa, plazo y monto. Y sobre esa base estaríamos trabajando. Entonces, vamos a ir por partes. Lo primero, el docente, autor de contenidos, instruye metodológicamente una forma de poder trabajar. Mi deber es mostrarles esa forma y después compartirles otra, para que ustedes tengan dos alternativas sobre las cuales basarse para poder trabajar. Ambas son válidas, ambas son útiles, pero hay una que resulta más práctica que la otra. Entonces, ahí dependerá de ustedes, ¿verdad?, cuál deseen utilizar a la hora que estén haciendo la resolución de los ejercicios. Entonces, hemos mencionado que en base a la información del ejercicio tenemos que el capital serían $5,000. La tasa de interés es 0,3% mensual entre 100, ¿verdad? Para volverla decimal. Sería entonces 0.003. Y el plazo, que sería 2 años en función de ¿qué? Intereses mensuales. Entonces hay que volver homologando los tiempos con las aplicaciones de las tasas de interés. Entonces los 2 años los convertimos a meses. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. Por 2, 24. Entonces tenemos aquí 24. La pregunta entonces es, ¿cuál es el monto? ¿Verdad? Para poderlo calcular. Entonces, dice el autor, para facilitar el ingreso de la fórmula, vamos a asignar un nombre a la variable con los datos ingresados. Para ello seleccionamos la celda con el valor de 5,000 capital y luego se selecciona fórmulas, asignar nombre. En esta versión, que es la más reciente, una de las más recientes, ¿verdad? De Excel, no es la última, pero es una de las más recientes. Aquí podemos ver en el apartado de inicio, ¿verdad?, las distintas pestañas de las opciones. Nos vamos al detalle de fórmulas y aquí vemos la pestaña, asignar nombre, ¿verdad? Entonces vamos por partes. Capital, asignar nombre, de manera automática la está reflejando. Pueden ver ustedes, y en este caso, ya aparece de una vez, ¿verdad? En el cuadro de diálogo, aquí dice que se ingresa el nombre, pero esta versión ya lo muestra, ¿verdad? Capital. Vamos a aceptar. Hacemos lo mismo para lo que es la tasa, ya lo presenta. Aceptar. Tenemos el plazo. ¿Ya? Aceptar. Y la última variable a buscar es esta. Monto. Aceptar. Entonces, ya teniendo rotuladas las celdas, procedemos entonces a realizar el cálculo. Recordando, si la fórmula es que monto va a ser igual a capital factor de 1 más interés y tiempo, esto lo debo trasladar a Excel. Entonces, planteo la fórmula respectiva, que aquí está. El monto va a ser igual, para que esto ya convierta la celda en un resultado de una operación, ¿verdad? Igual al capital multiplicado por factor de 1, que es la constante, más tasa por plazo. Eso que tenemos acá es exactamente lo mismo que ustedes ven aquí.
capital, tasa, plazo, ¿verdad? Una vez teniendo eso, únicamente damos enter y obtenemos el resultado deseado. 5.360, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes que en la información está únicamente considerar las distintas variables y ver qué variable buscamos. Y sobre la búsqueda, ver cuál es la fórmula a utilizar. Que la tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, esta sería una de las preguntas, ¿verdad? El monto tenido es de 5.360. Es la primera. Pero también había otra pregunta que nos estaba haciendo el planteamiento. ¿Cuánto ha generado en concepto de intereses? ¿Verdad? Entonces, para ello, evidentemente aquí podemos verlo, ¿verdad? La diferencia que hay entre el capital y el monto, pero lo podemos hacer. Entonces sería el interés en términos de unidades monetarias, ¿verdad? Sería igual a monto menos capital. Tenemos el valor deseado, 360. Entonces sería la otra respuesta, el monto. Y estaríamos viendo cuánto ha generado en concepto de interés. Entonces, el interés generado por la operación de 360. Y ahí tenemos respuesta a las dos preguntas que nos estaban pidiendo, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido alguna experiencia con el uso de Excel rotulando las fórmulas, perdón, las celdas que se utilizan en la fórmula, o no. Y les adelanto porque la forma en la que se está trabajando, según la información del autor, aquí del docente autor de contenido, es que rotulando las fórmulas se tiene más claridad a la hora de que se plantean las fórmulas acá. Porque una celda nombrada no aparece el código de celda. Por ejemplo, aquí en este caso sería J5, ¿verdad? Sería el código de la celda. Pero como en este caso F6 ya tiene nombre, se le denomina capital. Eso es bueno para efectos de que vayamos conociendo la herramienta. Eso es útil para efectos de que vayamos familiarizándonos con el uso de Excel en cuanto a cálculo. Pero presenta un pequeñito detalle que ya lo vamos a verificar. Esta es la información del primer ejemplo. Vamos al segundo, ¿verdad? Un individuo pagó 5.450 para cancelar una deuda que contrajo 6 meses antes. Dicho valor incluía intereses calculados al 18% anual. Pregunta, ¿cuál fue el importe de la deuda? Si interpretamos lo que nos está pidiendo, aquí no nos está diciendo de que el primer valor es un monto. No nos lo dice expresamente, sino que menciona que es un pago con el que se canceló una deuda. Generalmente esos pagos comprenden ya valores finales donde consideramos capital más interés. Y se menciona también el apartado tiempo, ¿verdad? Que fue 6 meses antes. ¿A qué tasa de interés? 18 anual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Planteamos el problema con sus datos, ¿verdad? Y estaríamos manejando entonces el ejemplo 2. Barremos la información. ¿Ya? Y vamos por partes, trasladando la información del problema a las fórmulas. Monto, 5.450. La tasa, 0.18. Plazo, 6 meses, que como la tasa está anual, convertimos estos 6 meses a fracción de año. Como ya vimos en el ejemplo, en la jornada que estuvimos presencial, ¿verdad? Que era 6 entre 12, ¿verdad? La fórmula de hacerlo. 6 meses del semestre entre 12 que trae un año, 0.5 años, ¿verdad? 0.5 años. Entonces lo que nos pide que encontremos ¿qué es? El capital. Entonces aquí lo que hacemos es que la información la colocamos en la fórmula que corresponde. En la celda, perdón, que corresponde. El monto son 5.440 a una tasa del 18% para medio año o 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que nos pide que encontremos? Capital. Porque nos dice cuál fue el importe de la deuda. Entiende ese importe el valor original que se pactó al momento de realizar la transacción.
Ya habíamos hablado un poco sobre cómo interpretar, ¿verdad? Eso a la hora de revisar la redacción de un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nos pide encontrar? Capital. Simplemente lo que hacemos es, damos igual, y empezamos a trasladar la información según lo que nos dice la fórmula. ¿Qué tiene que ir primero? Monto, el monto, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes, aquí dice capital, ¿verdad? Esa es la razón por la cual yo le decía de que el rotular las fórmulas genera cierta particularidad a la hora de trabajarlo. Si se fijan, capital está aquí, pero aquí estoy poniendo monto y lo trae como capital. Vamos a ver qué sucede. Esto entre factor de 1 más y t. 1 más tasa de interés multiplicada por el plazo. Sería 5,000. Pero ¿qué sucede? Cuando ustedes le dan a la fórmula, no están colocando la palabra monto, colocan la palabra capital. Me explico. Entonces, ¿el resultado está correcto? Sí, porque según el ejercicio que tenemos acá, son $5,000. Es correcto. Pero vean la fórmula cómo está estructurada. Monto, que es el valor que tengo aquí, entre 1 más tasa y plazo. Y aquí no tengo eso. Aquí tengo capital. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar? El hecho de rotular las celdas facilita el uso de la herramienta cuando son los primeros acercamientos, pero es muy diferente a utilizarlo cuando se hace sin rotular. Por ejemplo, aquí tenemos una celda completamente nueva, ¿verdad? Vamos a aumentarle el tamaño, las celdas. Aquí podemos ver, por ejemplo, si yo hiciera este mismo planteamiento, ¿verdad? Tenemos acá, con la información, tendría yo capital, tasa, plazo y monto. Capital es lo que andamos buscando. Tasa dijimos que era 0.18. El plazo, habíamos dicho que era 0.5 años. Y el monto, 5,450. Esta información. Al no tener los datos rotulados, el planteamiento de la fórmula debería ser diferente. Igual, tendríamos esto, y aquí tengo ya un código. Pueden ver ustedes que es distinto. F8 sería columna F, fila 8, que es el valor que tengo aquí, ¿verdad? Que es el del monto. No dice monto como tal, pero sí el dato numérico que es el que me interesa. ¿Y después qué hago? Planteo el resto de la fórmula. No más. En vez de tasa me aparece F6, que es el código de la celda, ¿verdad? Multiplicado por el plazo, que es F7. De hacerlo, obtengo 5,000. Pero ¿qué sucede? Aquí tengo el planteamiento en función de códigos de las celdas. Y aquí lo tengo en función de nombres de celdas. Pero vean lo que dice aquí. Me explico. Entonces, yo en lo particular recomiendo que cuando se trabajen este tipo de problemas, se trabajen así, en hojas que no lleven rotulación de la celda. Como les digo, resulta útil cuando estamos conociendo y vemos los planteamientos así como están teóricamente, ¿verdad? A la hora de que los planteamos a pie, como dicen, escribiéndolos. Pero sucede que a veces la fórmula se desconfigura, las celdas no pueden ser renombradas, etcétera, porque está otro problema también. Si tenemos esta información y yo quiero hacer esto, y yo quiero manejar la información distinta de un problema, ¿verdad? Y quiero renombrarlo para tener la información y hago lo que me dice la teoría de irnos a fórmulas, asignar nombre, ya la celda me aparece en blanco. Ya no me aparece un nombre preestablecido. Y si yo le pongo capital, ¿qué sucede? El nombre ya existe y los nombres deben ser únicos. ¿Me explico? Eso es una pequeña dificultad que surge cuando usted rotula las celdas con un nombre en particular. De hecho, si se percatan ustedes en el material, hay 4 ejemplos, ¿verdad? Uno por cada variable, uno para monto, otro para capital, otro para interés y otro para tasa. Entonces, ¿qué sucede?
Si yo quisiera hacer la homologación de eso en una sola hoja en Excel y empezar a copiarlo de esta manera, ¿verdad? Ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4, por ejemplo, ¿verdad? Si fueran los 4 ejemplos aquí, no los podría trabajar bien por lo mismo. ¿Por qué? Porque ya sucede de que hay una celda que tiene un nombre de capital. No lo puedo renombrar. Vámonos a lo que es tasa, por ejemplo. Asignar nombre. Aparece en blanco. Si le pongo tasa y le damos a aceptar, me aparece el mismo detalle. ¿Me explico? Entonces, para no pasar por la dificultad de tener inconvenientes al nombrar las celdas, este servidor recomienda trabajarlo así como viene ya la plataforma, a través del uso de los códigos. Porque el código es lo que la fórmula agarra para operativizar. El ponerle un nombre ya es una exquisitez, porque la característica es que usted a la par del dato ha puesto el nombre de la variable. ¿Me explico? Si usted sabe que capital es lo que está resultando de esta fórmula, es porque ese valor es el que tiene asignado. No necesita ponerle capital a la celda, ¿me explico? Porque a la par tiene el nombre. Lo mismo con tasa, plazo y monto. ¿Me doy a entender? Entonces, eso es lo que hay que verificar para efectos de tener ese cuidado. Aquí tenemos lo que habíamos hablado del ejemplo 2, que eran los datos que teníamos, ¿verdad? Ejemplo 2, ¿verdad? Sin rotular las celdas, solamente dejando el valor términos de la celda con código, ¿verdad? El código de la celda, según fila y columna, y el nombre de la variable a la par. Seguimos entonces con el ejemplo 3. Ejemplo 3, barremos datos y aquí no ha pasado nada. Vamos por partes. Ejemplo 3, se pregunta, ¿en cuánto tiempo se acumularían $3,000 si se depositan hoy 2,500 en una cooperativa que paga 0.5% mensual simple? Sencillito, práctico y directo, ¿verdad? Sin tanta vuelta. Un problema en 2 renglones. Entonces, vámonos a los datos. ¿Qué tenemos? Capital, 2,500. Tasa es la que andamos buscando. Tasa es la que tenemos, perdón, acá, 0.5 mensual. ¿Qué sería esto entre 100? Entonces, 0.005, el plazo, que es lo que andamos buscando, y el monto, que nos lo da ya el ejercicio, que son $3,000. Teniendo la información, únicamente hacemos planteamiento en base a la formulita, ¿verdad? Que tenemos aquí. Nos indica que tiempo, ¿a qué es igual? Al factor de monto entre capital menos 1 entre la tasa de interés. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces sería igual, abrimos paréntesis, monto entre capital menos 1, menos 1, y eso lo dividimos entre la tasa. Si se percatan, esto es exactamente lo mismo que ustedes ven, con la diferencia que aquí no hay nombres. Aquí están los nombres según celda y aquí no. Aquí están los códigos de la celda. Porque no nos preocupamos por estarlas nombrando, porque a la par tienen el nombre. Al hacerlo, solo damos enter y obtenemos que el resultado son 40. Entonces, el plazo de la operación es de 40 meses. Y ahí ya viene el detalle de lo que es la conversión, ¿verdad? Volver cuánto es eso en años, dividiéndolo entre 12, y así, ¿verdad? Sacando el detalle según día, según meses, perdón, y días, ¿verdad? Pero como recalcamos que lo relevante de esta jornada tiene que ver con esto, ¿verdad? Ya la interpretación ya es un elemento que usted ya debe manejar. Producto de experiencias previas, ¿verdad? De ejercicios que haya realizado. Ejemplo 3, ejemplo 2. ¿Ya? Tengo aquí el dato respecto a lo busque. Aquí estábamos buscando qué cosa. El capital. Aquí que estábamos buscando el plazo. Ahora vamos entonces al último ejemplo. Ejemplo 4. Quitamos esto. Barremos. Ejemplo 4.
Una persona compra un vehículo en subasta en la aduana San Bartolo por la cantidad de 3.200. Invierte otros 1.600 en reparación, gastos aduanales y trámites generales. Tarda 11 meses en venderlo por la cantidad de 8.000. ¿Qué tasa de interés anual simple rindió su inversión? Esto es muy parecido a ejemplos que vimos la semana pasada y a otros que estaban contemplados dentro de los controles de lectura. Entonces, básicamente, damas y caballeros, es identificar que si la compra del vehículo se hace, o sea, el hecho generador tributariamente hablando, comprende la compra del vehículo, más la inversión de lo que ha hecho para ponerla a rodar, eso sucede en el momento cero, o sea, en el momento en el que hace la compra. Entonces, ¿cuánto es el valor? La suma de lo que yo pagué por el vehículo más lo que gasté en reparar. Y ese total se constituye el capital, lo que se hizo en ese momento. Porque menciona que 11 meses después, o sea, desde ese momento hacia adelante, se hace un plazo de 11 meses para efectos de poderlo vender en 8.000. Si la transacción se cierra deshaciéndose del vehículo, recibiendo dinero en ese momento, estamos hablando entonces de un monto. Por lo tanto, ya tenemos aquí la información para efectos de calcular la tasa de interés. Recordándoles que tasa de interés es una cosa y el interés es otra. Entonces, vamos por partes. ¿Cuánto sería el capital? 4.800. ¿Cuánto sería el tiempo o el plazo? 11 meses. ¿Cuánto sería el monto? 8.000. Entonces significa que lo que andamos buscando es tasa. Y hacemos el respectivo planteamiento según la formulita, ¿verdad? Diríamos monto entre capital menos 1, monto entre capital menos 1, aquí, y eso lo dividimos entre el plazo. Lo tendríamos 0.0606. Esto sería igual a este valor por 100, para pasarlo ya a decimal para efectos de respuesta. Estaríamos teniendo entonces 6.0606%. Se puede hacer de esa manera o bien este resultado lo podemos pasar a porcentual. Ahí depende de ustedes, ¿verdad? Recordarles que para efectos de cálculo, decimal. Para efectos de respuesta, porcentual. Entonces, esto sería así, 6.06%. Esa sería la respuesta a la pregunta que está haciendo este ejercicio. 0.06. La tasa de interés es del 6.06% para esta transacción en particular. Si se fijan, esta es la bondad de utilizar este tipo de forma de cálculo sin rotular celdas, ¿verdad? Usted se basa en el código de la celda y tiene a la par el nombre sin mayor problema. Aquí, pues como les digo, puede hacerse, pero tiene esos pequeños inconvenientes, ¿verdad? En términos de manejar nombres específicos para las celdas. Ahí estaríamos, tenemos ya primero, habíamos encontrado el primero, en los datos que teníamos, ¿verdad? Lo que habíamos buscado era el monto. Y en este otro que tenemos acá encontramos capital, plazo y tasa. Aquí tenemos los 4 ejercicios que estaban contemplados para el contenido de esta jornada. La actividad de evaluación es un foro colaborativo para el uso en Excel y las instrucciones son que después de haber dado lectura a los contenidos en esta clase, ingrese a actividad 4, uso en Excel. Bueno, aquí sería actividad 3, perdón, corrijo acá, se me pasó el dato. Sería actividad 3, uso de Excel. Y en él, organizados en equipos de trabajo, deberán resolver los problemas indicados. Los grupos de trabajo se pueden hacer en este momento por afinidad. No están definidos en la plataforma porque este foro no es evaluado, ¿verdad? Esta es una actividad formativa, no sumativa. Por lo tanto, los grupos pueden ser de 5 integrantes y generados por afinidad, no hay problema. Es importante utilizar el foro como vía de comunicación para aportar ideas, a juntar oradores, porque el criterio colaborativo se aplica según evidencia del foro. Al finalizar, un integrante hace entrega oficial por medio de un comentario en el foro del equipo. Fecha límite de participación, domingo al final de esta semana, ¿verdad?
semana 3, a la medianoche. Y se recalca que esta actividad no tiene ponderación en el cómputo 1, pero es necesario resolverla, ¿verdad? Y la referencia bibliográfica, Díaz Mata, que es el que tenemos como texto guía. ¿Preguntas o comentarios, jóvenes? Queda abierto el espacio. ¿No hay dudas, jóvenes? Si todo está claro, por favor me lo confirman. Ok, veo que hay una interacción en el foro, pero vamos a ver, no hay dudas o inquietudes, jóvenes, por favor me lo confirman. Hasta ahorita estamos bien, licenciado. Ok, perfecto, gracias Karen. ¿Alguien más? Está todo claro, licenciado. Ok, perfecto, muy bien, gracias Francisco. Excelente, entonces en este momento voy cancelando la grabación para que quede disponible en el chat para efectos de que demos por cerrada la jornada, ¿verdad? Ok, y Naomi nos comenta, todo bien en el chat. Muy bien, muchas gracias Naomi. Perfecto, en este momento voy cancelando grabación entonces.